¿Alguna preguntita, jóvenes? Ya. ¿Sí, no? Ah, ¿Sigamos? claro. Ah, claro. Sí, está Ya, muy claro. bien, muy bien. Ya lo estoy explicando 2 o 3 veces para que quede, ¿ya? A veces es un poquito complicado entender algunas cositas, ¿ya? Por eso les repito 2 o 3 veces para que quede claro, ¿ya? Y son más cosas, yo lo estoy poniendo en forma general. En realidad son puntos, términos físicos, una cuestión un poquito compleja. Aparentemente parece fácil o no parece tan fácil, pero es más complicado de lo que uno piensa, ¿eh? Es más complicado de lo que uno piensa. Pero vamos a hacerlo más didáctico así. Vamos a entrar a lo que es abdomen, ¿ya? Ecografía de abdomen. ¿Ven la imagen, no? La ecografía de abdomen, el transductor convexo generalmente. Acá vemos en el esquemita el transductor convexo, acá vemos el ecografista, ¿ve? Está tomando, ¿no? El electrodo convexo a nivel abdominal, ¿no? Y podemos ver en la pantalla del ecógrafo la imagen, ¿no? Entonces, generalmente en una ecografía abdominal, siempre, siempre, jóvenes, tiene que estar el paciente en ayunas, ¿ya? Es la única ecografía que se pide que tiene que estar en ayunas, por lo menos 6 a 8 horas en ayunas, para poder visualizar mejor. ¿Por qué en ayunas, doctor? ¿Por qué no? Si solamente he tomado y comido algo suavecito, mi desayuno es un juguito, nada más. ¿Por qué? ¿Qué pasa si al comer al digerir algo y a tener todo ese proceso de la digestión, comienzan a secretarse un sinnúmero de enzimas, no solamente enzimas gastrointestinales pancreáticas, cuando uno toma un desayuno y si el desayuno de repente es medianamente contundente, ya se comienza a secretar, se comienza a constreñir o disminuir a contraerse, por ejemplo, la vesícula, ya no me va a dejar ver el contenido dentro de la vesícula. Si por ejemplo, yo necesito una vesícula dilatada, bien, bien dilatada, su máxima expresión, si es posible, y eso lo consigo en ayunas, porque si no está dilatada, se contrae, me va a esconder de repente un pólipo vesicular, de repente un cálculo vesicular, una piedrita en la vesícula, ¿ya? Por eso es que es importante en ayunas. Muy aparte de que también al ingerir alimentos yo hago mi ecografía abdominal, ya, y te hablo de ecografía abdominal programada, ¿no? Obviamente, programada, porque existe la ecografía abdominal de emergencia para ver líquido por un hemotórax, sangrado, por ejemplo, eso es otra cosa. Hablo de ecografía abdominal que te programa, ya, para ver vesícula, para ver páncreas, para ver vasos, ¿sí? Programada. Y al digerir alimentos, no solamente esa parte se va a alterar, sino que también las asas intestinales se van a llenar de gases, jóvenes, se van a llenar de gases. Y voy a ver, es como una neblina, es como ver, no sé, en invierno, neblina, no me va a dejar ver tan bien algunas estructuras, ¿ya? Entonces, por eso que se piden ayunas, ¿ya? Por eso que se piden ayunas. Salvo que sea una ecografía de emergencia, ya sea por una apendicitis o ya sea por líquido intraabdominal, ya sea sangrado, por un traumatismo abdominal cerrado, un accidente de tránsito, por ejemplo, se golpeó un disparo en el abdomen, por ejemplo, y quiero ver si hay sangrado interno. Ahí sí, no necesita si comió o no comió, eso no interesa, ya es una emergencia, ahí sí. Pero es para ver líquido nada más, no es para ver los órganos. Lo que vamos a distinguir. Entonces, jóvenes, ven acá el esquema, jóvenes, el dibujito. Sí, Sí, doctor. Ya, doctor. acá vemos el hígado, ¿ve? Vemos el hígado, ¿ve? El hígado, ¿no? Vamos a revisar en una ecografía abdominal siempre el hígado, la vesícula, el páncreas, ¿ya? El hígado, la vesícula de verdecito, como una perita, y el páncreas, ¿no? El páncreas, el hígado, ahorita vamos a hablar del hígado, el páncreas, y la vesícula biliar con su conducto, con el colédoco, ¿no? Desembocando a nivel y uniéndose con el conducto de Wirsum, que pasa por acá, el conducto de Wirsum se une con el, la parte distal del colédoco a nivel, desembocando en la segunda porción del duodeno, desembocando en la segunda porción del duodeno. Anatomía jóvenes, solamente para recordar, ¿eh? Ustedes ya dominan eso que da miedo, ¿no? Entonces, para recordar nada más, ¿ya? Entonces, del hígado van a salir la estructura que es la estructura hepática izquierda, ¿no? La hepática derecha se van a unir con la estructura del conducto hepático común y eso se junta con el cístico, el hepático común, con el conducto cístico, que es la parte distal del colédoco, el conducto cístico, y va a formar el colédoco. El colédoco que a nivel distal se va a unir con el Wilson, va a desembocar a nivel de segunda porción del duodeno. ¿Ya? Esto es importante conocer cómo se llama cuál estructura, de qué nivel, ¿no?
Yo puedo encontrar cálculos en la vesícula a este nivel, ya a nivel del fondo, a nivel, ¿no? Pero también puedo encontrar cálculos a este nivel, ya a nivel del conducto cístico, ya a nivel del conducto cístico. Y es cuando hay que a este nivel, la piedra que está acá flotando, lleno de bilis, acá puede estar tranquilo y feliz la piedrita, pero cuando esta piedrita se moviliza y se incrusta acá, y acá se obstruye, se atora, se incrusta, el paciente viene con dolor cólico a la emergencia, pensando que, bueno, es una colicistitis aguda, un dolor cólico. ¿Por qué? Porque la piedrita que estaba acá feliz, horas antes, días antes, se deslizó, se movió y se incrustó acá. Y acá el calibre es menor. Como es menor, se obstruye, se atraca, no pasa, se dilata, se inflama, dolor cólico, ¿ya? Dolor cólico. Se puede obstruir acá, a nivel del colédoco, a nivel distal. Y cuando la piedrita se obstruye a nivel distal, justo en la salida del Wilson, o sea, lo tapa el Wilson, le pone como si fuera una tranca, lo obstruye la salida del Wilson. ¿Y qué cosa sale, doctor, del Wilson, del conducto de Wilson? ¿Qué cosa pasa por ahí? Salen las enzimas pancreáticas, jóvenes, las enzimas pancreáticas. ¿Para qué salen las enzimas pancreáticas? ¿Para qué sale, por ejemplo, la bilis? Para emulsificar la grasa, jóvenes, emulsificar la grasa, o sea, catalizar, destruir la grasa que comemos en los alimentos, ¿ya? Todo alimento graso, rico en graso, que comemos, ya se va a activar. Se activa una enzima que se llama la colicistoquinina. ¿Ahí va fisiología, jóvenes? Sí, doctor, un grupo. Ya. Estoy haciendo recordar y nomás, ¿ya? Ya, entonces se activa la enzima, la colicistoquinina. ¿Por qué? Por digerir alimento rico en grasa, ¿no? Que va a venir de la primera porción de duodeno, llega al segundo, y acá lo detectan los sensores y se secreta la colicistoquinina y lo que hace es el líquido, la bilis que está ahí, la colicistoquinina activa a la contracción de la vesícula comienza a contraerse, así, contrae, contrae, comienza a cerrarse para expulsar el líquido, la bilis, que está dentro de la vesícula. Entonces sale ¿para qué? Para emulsificar. Y a la vez también se activan las enzimas pancreáticas, ¿no? Que van a catalizar la grasa, ¿ya? La grasa y los alimentos. Entonces, al haber una piedrita acá, producto de un cálculo que se deslizó y de repente pasó sin que nadie le haya molestado, no se haya obstruido acá, pero justo acá se obstruyó, lo que va a hacer las enzimas pancreáticas ya no van a salir acá, a la segunda porción del duodeno, sino van a regresar, jóvenes, regresan así, como un bloqueo ahí, bloqueo carretera, ¿no? Así como hoy día. Bloqueo, regresan, regresan, regresan y comienzan a catalizar al propio páncreas. Entonces se da el fenómeno inflamatorio como, denominado como, jóvenes, Pancreatitis. pancreatitis, jóvenes. Esa es la pancreatitis. Por eso, como le dije una vez, no sé si le dije a este grupo, otro grupo, o creo que a los tres le dije, la pancreatitis la primera causa es cálculos de la vesícula que vino y se impactó a este nivel, ¿ya? A este nivel. No dejó la salida no dejó la salida de esto. Es más, la bilis, al no también bajar, porque está impactado acá, comienza a ¿qué? Regresar, pero no necesariamente a la vesícula, va al hígado y va a la sangre. ¿Y el paciente cómo está? Amarillo, histérico, joven, ¿ya? Esos son signos clínicos, ¿ya? Histérico, amarillo, con dolor a nivel, ¿no? Vesícula del hipocondrio derecho, un flanco derecho, o una colicitis aguda. ¿Ven, jóvenes? Así como se hace clínica, ¿ya? Así como se hace clínica, ¿ya? ¿Ves? Entonces, ecografía. Ya, si veo todos esos signos, voy a pensar que hay piedritas, ¿eh? Voy a pensar que hay piedritas, ¿ya? ¿Sí me entendieron, jóvenes, algo? Sí, doctor. Ya. Sí, doctor. El hígado se divide en 8 segmentos, jóvenes. Vamos a recordar un poquito de anatomía nada más, ¿ya? 8 segmentos, ¿ya? 8 segmentos, dos lóbulos, lóbulo hepático derecho, lóbulo hepático izquierdo, ¿ya? Lóbulo hepático derecho, lóbulo hepático izquierdo, ¿ya? El lóbulo hepático izquierdo, el segmento 2 y 3. 1, 2 y 3, ¿ya, jóvenes? Y el derecho, los demás segmentos, ¿ya? Los demás segmentos, ¿ya? Ese es anatómico nomás, ¿ya? Como referencia para estudiar ciertas estructuras, ¿ya? Entonces el hígado en ecografía lo vamos a ver así, ¿no? Delante vimos el hígado un pedacito a nivel diafragma, ¿no? Con el líquido pleural. Ahora vamos a ver en su máxima expresión. Lóbulo hepático derecho, mira, vemos toda la parte derecha. Por acá está, este de acá no es líquido pleural, sino, jóvenes, es la vena cava inferior, ¿ya? La vena cava inferior, que se ve como líquido, pues está pasando sangre, ¿ya?
la vena cava inferior. El hígado tiene esta ecogenicidad, ¿ya? Una ecogenicidad más o menos discretamente hipocogénico, ¿no? No es tan negro, tampoco es tan blanco, ¿ya? Más o menos moderado, algo ecogénico, ¿ya? Entonces, nosotros, el hígado, podemos tener el hígado, revisar su ecogenicidad, ¿ya? Discretamente ecogénico, hipocogénico, ¿ya? Homogéneo de bordes regulares, finos, con una punta, así es el lóbulo hepático derecho. Tiene cierto tamaño, jóvenes. Cuando lo vemos en este corte, donde está mi flecha está el riñón, ¿ya? Este es el riñón y este es el lóbulo hepático derecho. ¿Ves? Este es un corte que generalmente nosotros hacemos para evaluar hígado, ¿ya? Esto de acá debe medir más o menos 150 mililitros o 15 centímetros. Es un estándar, es un estudio estándar del hígado, ¿ya? Mayor ese tamaño, hablamos de hepatomegalia, hígado grande, hepatomegalia, jóvenes, apunten eso, ¿ya? Mayor a 15 milímetros, evaluado en lóbulo hepático derecho, hepatomegalia, ¿ya? Hepatomegalia. O, este es el lóbulo hepático derecho. El lóbulo hepático izquierdo, la longitud vertical, cuando es, lo normal es menor a 5 centímetros, lo normal es menor a 5 centímetros, el espesor del izquierdo, en corte transversal, ¿ya? A nivel paravertebral. O sea, esta medida, lo normal, es menor a 5 centímetros. Pasados esos 5 centímetros, también ya llamamos hepatomegalia, ya hepatomegalia. Y en el lóbulo hepático derecho, lo normal es menor a 15 centímetros. Pasado los 15 centímetros, llamamos hepatomegalia, ¿ya? Hígado grande, hepatomegalia, ¿ya? Esos son datos importantes para decir si ese hígado está grande, o está normal, o está pequeño. Alteraciones difusas del hígado, por ejemplo, acá vemos un hígado que normal es algo un poco oscurito, pero en algunos casos es más claro, más blanco, más blanquito. O sea, es un hígado hiperecoico acá. Mira, acá es más oscurito, hipocoico, que es lo normal. Acá más blanco. ¿Ven la parte de la flechita, jóvenes? ¿Ven? ¿No estoy viendo la flecha? Sí, doctor. Sí. Entonces más blanco. Entonces ese se llama hiperecoico. Lo blanco es hiper, lo más o menos es isoecogénico y lo más oscurito es hipoecogénico, ¿ya? Entonces cuando el hígado es más, un poquito más blanco, se llama hígado hiperecoico en la superficie intensa en atonación, ¿ya? Ahí, porque hay una infiltración de grasa. Si ve un hígado más blanco, hay una infiltración de grasa. ¿Qué quiere decir? Que es un esteatosis hepática. Yo puedo calificarlo como esteatosis hepática. O comúnmente no debería llamarse, pero comúnmente lo que llaman hígado graso, un hígado blanco, ¿ya? También tenemos alteraciones difusas como el parénquima, este es el hígado, de acá, joven, nota la flecha ya, acá con líquido, ¿ve? Pero ya no hay líquido pleural, este es líquido asítico, asitis. ¿Por qué? Generalmente es un paciente, cuando tiene el pulmón así en forma de serrucho, los bordes irregulares, es un paciente cirrótico, cirrosis hepática. El hígado al inicio va a ser bien grande, una hepatomegalia. Y conforme va avanzando la enfermedad, este hígado comienza a disminuir de tamaño, se va a ver bien pequeñito, de recontra pequeñito, y va a comenzar a invadir el líquido asítico, se va a ver líquido asítico, un hígado todo irregular, heterogéneo, con incremento de la cogenicidad, por ejemplo, no hiperecogénico. Entonces, es un parénquima heterogéneo, irregular, con algunos nódulos, con bordes irregulares como forma de serrucho, por ejemplo. Ese es un paciente característico y con líquido asítico, eso se llama asitis, líquido dentro de la, del, de la cavidad abdominal, asitis, ¿ya? Líquido en la cavidad pulmonar, líquido en la cavidad pulmonar se llama derrame pleural, ¿ya? Líquido en la cavidad abdominal, asitis, ¿ya? Líquido, asitis. Entonces es característico de un paciente cirrótico, ¿ya? Y si examinamos en el tercer dibujo, el lóbulo izquierdo aumentado de tamaño, como le dije, el lóbulo izquierdo aumentado de tamaño mayor a 5 centímetros del diámetro vertical, ¿ya? Entonces, generalmente estos hígados grandes con algunas lesiones nodulares también es un paciente característico de cirrosis, ¿ya? El hígado comienza a crecer. En primera instancia comienza a crecer. Ya cuando la enfermedad evoluciona, es mayor, ya más crónico, más años pasa, ese hígado ya comienza a disminuir de tamaño, ya comienza a empequeñecerse, ya, más chiquito, ¿ya? Esa es la evolución ya más negativa, más degenerativa del hígado. Entonces, la alteración difusa, como les dije, ese es un corte del lóbulo hepático derecho
Miren bien el parénquima, parénquima hepático, se parece bien al parénquima renal. Este es el riñón, ¿ya? Este es el riñón. Acá vemos el riñón, en el medio está el seno renal, más hiperecogénico, ¿ya? El riñón, en el medio de esta estructura blanca es el seno renal, ¿ya? Que son los conductos colectores y todo eso que se ve hiperecogénico blanco, ¿ya? Mira cómo el parénquima renal, que está acá en mi de negrito, con el parénquima hepático, casi es parecido el color, ¿ven? Medio oscurito, ¿no? Un poquito más, ligeramente más el riñón. Pero miren acá la parte, la imagen más abajo, acá, donde está la flecha. ¿Cómo se ve el parénquima hepático con respecto al parénquima del riñón? El riñón sigue siendo normal, ¿ah? Se ve más blanco, jóvenes, más blanco, a diferencia de acá arriba, ¿ves? Acá se ve más blanco. Esa es infiltración grasa, joven. Infiltración grasa, ¿ya? Infiltración grasa, ya un poco más moderada, ¿ya? Entonces, y ya incluso más blanco todavía, ya severa, ya, hígado graso. Lo que comúnmente no se debería hacer así, se llama esteatosis hepática, ¿ya? El término correcto es esteatosis hepática. Hígado graso es un término más, más de tipo patológico celular, ¿ya? Más patológico, o sea, de patología. Anátomo-patológicos, ¿ya? El término, pero generalmente se llama hígado graso, ¿no? Pero ese no es el término correcto. El término correcto es esteatosis hepática, ¿ya? A diferencia de hígado normal, parecido. ¿Ve? ¿Cómo me doy cuenta? Comparo la ecogenicidad del parénquima del riñón con el hígado, ¿ve? Acá existe diferencia. A diferencia de la parte del dibujo de arriba, ¿ven? Mire, ven, casi parecido, ¿ya? Ese es normal. Acá es patológico, ¿ya? Infiltración grasa, ¿ya? También existe alteración difusa, ¿cuál? De los vasos, joven, de los vasos, la vena cava, la dilatación de los vasos. Si yo veo dilatación de los vasos, aparte de una esplenomegalia, venas estas son las venas suprahepáticas, como garra, como patas de ave, ¿ve? Como patitas de ave, ¿ve? Tres. Como garras de un ave, ¿ve? Patitas de ave, ¿ve? Tres. Acá en la parte inferior, veo que están dilatadas, ¿ya? Dilatadas. Aparte el hígado está grande, crecido, hepatomegalia. Entonces, esta dilatación con hígado grande y dilatación de los vasos venosos, estos son venas, ¿ya? De los vasos venosos, yo voy a sospechar de una alteración cardíaca, una insuficiencia cardíaca congestiva, ¿ya? Este es típico cuando las venas suprahepáticas se encuentran dilatadas en un contexto de hepatomegalia, en un contexto de un hígado grande, ¿ya? Lo de abajo es anormal, lo de arriba está normal, ¿ya? También encontramos lesiones focales dentro del hígado. Por ejemplo, una lesión redondeada negrita es un quiste simple. ¿Por qué? Lleno de líquido, anecogénico. Contenido anecogénico. La ecogenicidad es negra, es líquido, ¿ya? Pero también existen quistes complejos, con tabiques, ¿ve? Este es todo un quiste. Tiene tabiques, como septos, líneas blancas, que van dentro de todo el quiste, se están subdividiendo como estuviera tabicado, ¿ya? Y esto, por ejemplo, puede ser una, una enfermedad de Echinococcus granulosus, ¿ya? Quiste hidatídico, por ejemplo. Esto es un ejemplo, también podría ser de quiste hidatídico. Es un quiste por un parásito, ¿ya? Podría ser, por ejemplo, ¿ya? Este es un quiste simple, nada más. ¿También, jóvenes, me escuchan? Sí, Doctor, sí, doctor. Ya, muy bien. Otras lesiones focales, pero ya sólidas. ¿Ven esta lesión focal sólida, blanca? ¿Ya? Es un nódulo sólido. Lesión focal nodular sólida hiperecogénica, por eso es blanco, ¿ya? En la región basal del hígado, ¿ya? Generalmente sospechamos un hemangioma. Pero también puede ser isoecogénica, mira bien acá. Ya no es tan blanco, ¿ves? Es más o menos homogéneo, igual que el parénquima hepático. Isoecogénico, ¿ves? Ya no es tan blanco. También puede ser un hemangioma, ¿ya? Un hemangioma que no tiene tanta ecogenicidad, ¿ya? Pero existe otras lesiones focales heterogéneas, ¿ve? Ya no es tan homogéneo, sino tiene contenido anecogénico, isocogénico, hipocogénico, o sea, heterogéneo. Imagen nodular heterogénea, hiperecoica con área anecoica, o sea, con área contenido anecogénico en el centro, un halo hiperecogénico grueso en el borde. Esto se trata de un caso de una metástasis con necrosis central. Cuando existe necrosis, muerte celular, ya se va ennegreciendo todo, se va poniendo oscuro, o sea, necogénico, ¿ya? Este es un caso de metástasis con necrosis central, se va necrosando, se va poniendo negro en el centro, ¿ya? Y este es un hígado, ven acá un hígado con 3 imágenes nodulares, ¿ve? ¿Ve? Algo hipocogénicos, 1, 2, 3.
con 3 masas o lesiones nodulares, hipoecogénicas, heterogéneas, de contornos regulares, mal definidos en zona, se trata de metástasis. ¿Qué cosa es metástasis? Metástasis es cuando existe una lesión primaria en otro lado, llámese páncreas, llámese intestino grueso, delgado, llámese riñón, llámese vaso, no lo sé, en otra estructura, ¿no? Y generalmente lo más cercano y lo que más llega es en el hígado. Se van a formar múltiples lesiones nodulares, múltiples lesiones nodulares. Eso se llama metástasis. Por eso que cuando uno le encuentra alguna patología tumoral, abdominal o pulmonar o cualquier prostático, lo que sea, y hacen su biopsia y dicen que es cáncer, lo primero que mandan es hacer revisar el hígado para ver si no ha hecho o ha realizado o se ha dado una metástasis, ¿ya? Cuando existe metástasis quiere decir que esa patología que al inicio, por ejemplo, un cáncer de útero, un cáncer de ovario, y que ha hecho metástasis generalmente va al hígado, ¿ya? Este quiere decir que está avanzado. Es un cáncer que ya no tiene curación, solamente tratamiento paliativo, nada más, quimio, radioterapia, quimioterapia generalmente, ¿no? Paliativo, ya no tiene tratamiento curativo. Muchas veces ya no resecan, ya no sacan el tumor, lo dejan así y con tratamiento paliativo. ¿Ya? Y generalmente hacen metástasis, o sea, esas lesiones cancerígenas van, pasan por tejido sanguíneo o por tejido linfático, viajan hacia pulmón o hacia el hígado, generalmente al hígado. Generalmente la mayoría de estos van al hígado, por eso que revisan, por eso que mandan, por eso que cuando hacen sus controles, un paciente que está operado de cáncer o que tiene cáncer y quiere hacer su control, o está con un tratamiento de quimio, radioterapia, y quiere saber que no ha hecho metástasis, lo primero que revisa en una ecografía es el hígado, que no haya estas lesiones nodulares. Estas lesiones nodulares quiere decir metástasis, que ya está avanzado, ya, que ya se fue lejos, ya no hay curación, solamente tratamiento paliativo. ¿Ya, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿Me han escuchado esa parte? Sí, ¿Me doctor. escucharon? Sí, doctor. Sí, Ya. doctor. ¿Ya? Es así como podemos ver esas lesiones. Múltiples lesiones nodulares, difusas, múltiples, puede ser 3, 4, 5, 6. Así, incluso hasta 1, 2, incluso, pero generalmente a veces hay de 2, 3 para arriba, ¿ya? Eso es metástasis, ¿ya, jóvenes? Metástasis de una lesión tumoral primaria, de otro lado, ¿ya? Puede ser páncreas, puede ser intestino grueso, intestino delgado, colon, no lo sé, ¿ya? Y generalmente así se ve en la ecografía. Entonces existe una densidad y una diversidad de patologías cuyas densidades van a ser distintas. Por ejemplo, si son anecogénicos, o sea, negritas, los quistes generalmente, quiste simple, quiste datídico, como tabique, ¿no? Poliquistosis, absceso, algunas metástasis también son anecogénicos, oscuritas también, por si acaso, ¿ya? Toda la mayoría de quistes son anecogénicas. Existe la hipoecogénica, oscuritas, metástasis, linfoma, abscesos, angioma, hepatocarcinoma, un montón de patologías, ¿no? Y existen las hiperecogénicas, las que son blanquitas, ¿eh? Las más blancas, las más claras, ¿no? Angioma, algunas metástasis, pocas, pero algunas, ¿no? Algunos adenomas, generalmente los hemangiomas, por ejemplo, hepatocarcinomas. Ahí está en una tabla que le voy a dejar para que ustedes puedan ver qué ecogenicidad tiene cada patología, ¿no? Si es negra, negra oscurita, si es algo oscurita levemente, o si es totalmente clara o intensa de color, ¿ya? Esas son las características. Vamos a ir a la vesícula biliar. La vesícula biliar ya les expliqué anatómicamente cómo es. La vesícula biliar se ve así, negro oscuro, así como ven acá, negro oscuro de contenido de bilis en su interior, ¿ya? Se ve una imagen acá pequeña, se ve una imagen dentro de la vesícula, acá no la tengo como imagen, una imagen hiperecogénica que da una sombra, como una raya, como una cola de cometa, algo así, ¿ya? Pero oscura, negra. Esto es un cálculo vesicular, ¿ya? Cálculo vesicular. Pero dentro de la vesícula no solamente la piedra va a estar dentro de la vesícula, ¿ya? El contenido de la vesícula va a ser contenido anecogénico, oscuro, o sea, lleno de bilis, agua nomás, bilis, nada más. No va a haber nada más, ¿ya? Lo patológico es que haya cálculos o que haya pólipos, ¿ya? Los cálculos y los pólipos se parecen, pero la diferencia es que la piedra, los cálculos dan sombra, dan esta raya, una sombra, ¿ve? Una sombra, como cola de cometa, algo así, ¿ya? En cambio el pólipo no, el pólipo no. El pólipo es un poco más como un lunar, ¿me entiendes? Pegado a la pared y no se mueve. Por más que el paciente tú lo pones boca abajo, de costado,
el pólipo como está pegado, adherido a la pared de la vesícula, no se va a mover. Pero la piedrita sí. Tú lo movilizas al paciente hacia arriba, hacia abajo, y la piedrita sí se va a mover. ¿Ya? Sí se va a mover. Jóvenes, ¿me escuchan? Sí, Sí, maestra. doctor. Sí, Ya, doctor. entonces sí se va a mover, ¿ya? Acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo. Este es el colédoco, ¿ya? Esta es la vesícula, este es el colédoco. ¿Ven la flechita? ¿Ven la flechita que estoy moviendo? Sí se ve, doctor. Ya. Acá, donde estoy poniendo la flechita es la piedrita, el cálculo. Esta es una coledocolitiasis. Coledocolitiasis, ¿ve? Y acá genera una sombrita, ¿ves? Como una rayita negra, perdón. Acá, como una rayita negra, ¿ve? Donde está mi flecha moviéndose como una rayita. La sombra acústica posterior. La sombra acústica es una raya negra, ya una línea negra. Y acá está la piedrita, ¿ve? Ve como el colédoco, ay, y acá hay algo, ¿ve? Se obstruye, piedrita. Coledocolitiasis. Esto trae dolor cólico, ¿no? Y la piedrita ya salió de la vesícula, pasó por el colédoco y está ahí en el colédoco, ¿ve? A nivel de... Acá abajo también, ¿ven? ¿Ven cómo el colédoco adentro es bilis, pues? Debería ser negrito, ¿no? Y acá hay algo, acá hay algo. Este es coledocolitis, ¿ya? Coledocolitis, ¿no, jóvenes? No solamente dentro de la vesícula que ves que es como una perita, sino también la pera puede deslizar y irse por el colédoco, viajar por el colédoco e incrustarse acá. Ya no pasa, ¿por qué? Porque el calibre del colédoco es un poquito más angosto y se obstruye. Y se inflama y da dolor cólico. Y es así como vienen los pacientes, ¿ya? Por una obstrucción de la piedra en su trayecto de la vía biliar. ¿Ya? ¿Ya, jóvenes? Vamos a ver lo que es el páncreas. ¿Cómo se ve el páncreas? Se ve así, ¿ve? Como una dona, ¿ve? Algo así, ¿ve? Ven acá como la flechita, estoy recorriendo el páncreas, todo eso es el páncreas, ¿ya? El páncreas. Y en el páncreas también existen varias patologías, muy aparte de la pancreatitis, ¿ya? Generalmente la pancreatitis en ecografía es algunas características que me da pancreatitis en ecografía es, se comienza a engrosar, se inflama el páncreas y estos bordes son las líneas de la pared, ¿ve? Del borde, ¿ve? Tiene como una formita, ¿ve? Tiene su borde superficial. En una pancreatitis aguda, estos bordes se pierden, no se llegan a ver bien, se ve borroso los bordes. Los bordes superficiales externos no se llegan a ver. Acá sí se llega a ver bonito, mira. Como yo paso la flecha de la punta, sí se llega a ver el borde, toda la silueta del páncreas. Pero en una pancreatitis se engruesa, la cabeza es grande, o sea, como un salchichón se pone todo irregular, grueso, comienza a engordar, ¿ya? Entonces, y aparte se dilata algunas estructuras, hay dolor y todo eso. Entonces, el diagnóstico más que por ecografía, el diagnóstico de pancreatitis se hace jóvenes por laboratorio, ¿ya? Laboratorio, ¿ya? Lo que si quieren sospechar a veces confunde esas imágenes, porque en algunos casos puede haber pancreatitis, pero con esta imagen incluso. ¿Por qué? Porque no es una pancreatitis severa, lo que yo de antes le puse el ejemplo de bordes irregulares, todo engrosado, todo irregular, como un salchichón, es una pancreatitis ya recontra severa. Pero a veces hay pancreatitis así, parece normal. Pero ¿quién me va a definir, doctor? Entonces, por ecografía, no me da el 100% de diagnóstico, pues, no te da el 100%, ¿ya? El que te da el diagnóstico 100% tiene más especificidad, ya es el examen laboratorio, el examen de lipasa, amilasa, ¿ya? Amilasa y lipasa sobre todo, ¿ya? Examen de sangre. Eso es cuando se elevan en 3 veces o más su valor normal, es diagnóstico de pancreatitis, ¿ya? La ecografía solamente te dice si yo hago la ecografía y veo piedritas en la vesícula, quiere decir que una de esas piedritas ha bajado y ha obstruido el hueso. Eso es lo que yo saco como conclusión. No tanto voy a ver la piedrita a nivel del Wilson, no se ve, porque es la parte más profunda y más posterior. No se llega a ver, el transductor no llega a tanta profundidad, ya no llega a ver eso. El cálculo, la piedrita incrustada en el Wilson, en la salida, como yo les expliqué anatómicamente, no se va a ver. Lo que yo voy a sospechar es que alguna piedrita de varias que hay en la vesícula, una de ellas bajó y se obstruyó, sí. Eso sí, ¿ya? Entonces, no solamente existe la pancreatitis, ¿ya? Existe también lesiones quísticas, ¿no? Lesiones quísticas, bien delimitadas, de bordes delimitados, de contenido anecogénico. Es un quiste, ¿ya? Y el Wilson dilatado totalmente, ¿no? Es un cistoadenoma del páncreas, ¿ya? Pero no solamente quística, también existen lesiones nodulares. Una lesión, mira, acá está el páncreas, ¿ven? ¿Ven el páncreas? ¿Ven? Como una donita, ¿ya?
Lesión nodular, hipoecogénica, de contorno nítido, de bordes discretamente irregular, ya localizado en la cabeza. Esta es la cabeza, este es el cuerpo, y más abajo está la cola, ¿ya? Acá igualito, la cabeza, el cuerpo, ¿no? Y acá abajo la cola. Así es, como un pescadito, ¿ya? La cabeza, un pescadito, el cuerpo del pescado y la colita, ¿ya? Entonces las lesiones pueden haber en la cabeza, puede haber en el cuerpo o en la cola. En este caso, acá está en la cabeza. Esta lesión nodular está en la cabeza del páncreas. Hace la biopsia en el estudio y sale que es un adenocarcinoma del páncreas, ¿ya? Adenocarcinoma del páncreas. Y el adenocarcinoma del páncreas es bien mortal, joven, ¿ya? El cáncer que tiene mayor mortalidad 100%, ¿ah? Mortalidad 100%, ¿ya? Si es que no ha hecho metástasis, si no sea a otro lado, ya puede tener curación. Cuando la lesión nodular es muy pequeña e inicial, se puede detectar con tomografía y se puede estipar esa parte o todo el páncreas y se salva la persona. Pero si ha hecho metástasis, generalmente va a hígado, ¿ya? Lesiones nodulares, como vimos esa metástasis importante, lesiones nodulares sólidas, múltiples, ya es prácticamente irrecuperable, ¿ya? Solamente tratamiento paliativo, generalmente, ¿ya? Pero si no ha hecho metástasis, todavía tiene tratamiento curativo, ¿ya? Entonces, estas lesiones se detectan generalmente por examen tomográfico, ¿ya? ¿Hasta ahí me escucharon, jóvenes? Cierto. Sí, doctor. Ya, ya, entonces es así, ¿ya? El vaso, jóvenes, el vaso es esta estructura que siempre se revisa, ¿ya? El vaso. Al costado, el riñón izquierdo. Así como el lóbulo hepático derecho, el riñón derecho se veía, ¿ya? El vaso tiene la misma ecogenicidad, casi bien parecida al parénquima renal, al parénquima renal, ¿no? Ahora, ¿el vaso puede estar aumentado de tamaño? Sí, es una esplenomegalia, ¿ya? ¿Cuándo está de tamaño? Cuando tiene generalmente nosotros medimos una longitud mayor a 120, 130 de longitud o el ancho mayor a 40 milímetros, hablo de milímetros, ¿ya? O 12 centímetros, mayor a 12 centímetros o mayor a 4 centímetros de ancho o mayor, ¿ya? A otros lo saca con volumen, pero generalmente estas distancias, ¿ya? Entonces es un hígado grande, ¿ya? Entonces su vecino es el riñón izquierdo, ¿ya? Y la ecogenicidad es casi igual, ¿ves? Como el hígado, parecido, ¿ves? Parecido. Pero puede haber patología del vaso, mira cómo su ecogenicidad acá, ¿no? Es irregular, es hiperecogénico, ¿no? Puede haber líquido incluso a su alrededor, algo patológico, ¿no? Entonces, generalmente cuando hay líquido, cuando es así, este color más blanco, ya, y es sinónimo de un traumatismo, yo puedo sospechar de un hematoma subcapsular, o sea, este líquido es sangre, hematoma. Y aparte que viene por un accidente de tránsito y se ha golpeado ese nivel, y veo el vaso así, este color blanco, no como el otro de arriba, sino blanco, con líquido alrededor, estoy pensando en un hematoma subcapsular. ¿No? O líquido a nivel de peritoneo. Tengo que buscar hemoperitoneo, líquido así, sangrado, ¿ya? Generalmente. Acá se ve el vaso normal, ¿ves? Acá se ve el vaso normal, ¿ves? Como si fuera un payar, ¿ya? Como si fuera un payar, ¿ves? La ecogenicidad también es discretamente hipocogénico, como si fuera un payar, ¿ya? Las dimensiones mayor a 120 o mayor a 40, puedo definirlo como esplenomegalia, ¿ya? Eso, joven, entonces el vaso. El vaso es una estructura noble que generalmente se daña en accidentes de tránsito, traumatismo, el vaso, ¿ya? Sangrado, hematoma subcapsular, traumatismo de vaso. No hay muchas, existe algunas patologías de vaso, salvo infecciones, salvo o salvo por causa de cirrosis, el vaso hace esplenomegalia, comienza a crecer el vaso. En una paciente con cirrosis, voy a encontrar casi siempre o siempre el vaso grande. ¿Ya? Es casi sinónimo ya. Si yo encuentro un paciente con cirrosis, si yo analizo el vaso, ese vaso va a estar bien grande, 150, 200, bien grande, generalmente, o sea, va a ser así. Ya, paciente con cirrosis, este vaso va a estar bien grande, ¿ya? Entonces, pero lesiones traumáticas es lo más común para ver hematomas y sangrado, ¿ya? Definirlo como esplenomegalia, esplenomegalia, el tamaño, ¿no? Mayor a 120 o mayor a 40, generalmente, ¿ya? También puede encontrar en algunos casos tumores, lesiones nodulares acá. Menos frecuentes, pero no.
El vaso es el órgano que menos hacen metástasis, ya jóvenes, más van al hígado, al hígado. Bien difícil que yo encuentre una lesión nodular acá, bien difícil. ¿Puede haber? Sí, pero es bien raro. Más van al hígado. Ahora, ¿puede haber lesiones tumorales propias del vaso? Sí, eso sí es distinto, ya, lesiones nodulares propias, no como metástasis, sino propias lesiones nodulares, ¿ya? Vamos a ir lo que es, jóvenes, al riñón, ¿ya? El riñón. Y el riñón hay un sinnúmero de patologías como puede ser cálculos, quistes, tumores, alteraciones inflamatorias, alteraciones vasculares, hay un sinnúmero, ¿no? El riñón derecho al lado del hígado, por ejemplo, podemos verlo al lado del hígado, el riñón derecho. Acá tenemos, por ejemplo, una imagen litiásica, ¿ya? ¿Ven la flechita, jóvenes, que estoy señalando? Doctor. Sí, doctor. Ya, esta es una imagen litiásica, este es un cálculo, ¿ves? Hiperecogénico, una piedrita, lo que comúnmente llamamos, y da una sombra acústica posterior. ¿Ven una línea negra? Debajo es una sombra. Se llama sombra acústica posterior. Es un cálculo renal a nivel distal, en la parte inferior del riñón, ¿ya? En la parte inferior del riñón, ¿ya? Y generalmente esos cálculos cuando bajan ocasionan dolor cólico, lesiones, ¿ya? Ese es. Acá, riñón derecho. Ahora, hablar de eh, este, nefromegalia, riñón. Doctor, ¿cuándo es una nefromegalia? ¿Cuánto mide un riñón? ¿Cuánto es el tamaño máximo y mínimo? Un riñón normalmente mide entre 90 a 120 en promedio de largo, del eje longitudinal, largo, de acá hasta acá, 90 a 120 el promedio. Y de 15 a 20 el promedio, ¿ya? De 15 a 20 el promedio. Ese es el tamaño longitudinal o el tamaño anteroposterior. Pasado ese tamaño, 130, 140, hablamos de nefromegalia, joven, riñón grande. Patologías que causan nefromegalia. La diabetes en su estado inicial, comienza a crecer el riñón grande y después ya comienza a empequeñecerse, ¿ya? ¿Ya? Patologías infecciosas inflamatorias comienzan, ¿ya? Hacen que crezca el Disculpe, riñón. doctor, ¿podría repetir cuánto es el ancho? ¿Perdón? Por favor. ¿Podría repetir cuánto sería el ancho del riñón? ¿Las medidas? ¿Las medidas querés? Sí, ¿Me doctor. escucha? Sí, doctor, la medida A del ancho del riñón. La medida de un riñón en promedio va en la parte longitudinal, o sea, lo más largo, que se llama longitudinal, ya de 90 a 120 en promedio. O sea, puede medir 90, 95, 100, 115, 120, hasta 122, 23 por ahí, ¿no? Máximo, ¿ya? Pero si mi riñón mide 130, 140, ya hablo de una nefromegalia, un riñón grande, ¿ya? Esa es la medida longitudinal. El antero posterior, o sea, de acá hasta acá, debe medir en promedio de 15 a 20, o 15 a 22, así, más o menos. Pero si mide 25, 30, así ya hablamos de un riñón grande también, ¿ya? Tanto la medida longitudinal como el antero posterior, ¿ya? Ahora, no solamente existe litiasis, cálculos, también puede haber lesiones nodulares, masas a nivel, por ejemplo, en el parénquima inferior, en el polo inferior, ¿no? Masas, lesiones hipocogénicas, heterogéneas, ¿no? Irregulares, ¿ya? A nivel de riñón. Y esto de acá, cuando le hacen la biopsia, se trata de un carcinoma renal, ¿ya? Carcinoma renal. Y esto amerita, generalmente cuando son carcinomas renales, se tiene que retirar todo el riñón, ya hace una nefrectomía total. ¿Ya por qué? Porque ya puede hacer metástasis a otro lado. ¿Ya? Existen no solamente lesiones quísticas, lesiones tumorales, sino lesiones litiásicas también. Inflamatorias, por eso puede crecer el riñón, o lesiones vasculares, ¿no? Acá, por ejemplo, este es un ejemplo de un riñón. Mira, acá ven el riñón. ¿Ven, joven, en la flechita? ¿Ven el riñón? Y acá un quiste grande, ¿ve? Un quiste grandote a su lado, ¿ve? Un quiste negro. Aunque ese es un quiste renal. Incluso más grande que el riñón, ¿ve? Más grande, este es el riñón, ¿ve? Este es el riñón con su estructura parenquimal acá hipocogénico. En el medio, esa estructura blanca, que no le llegué a explicar. La estructura blanca que está acá en el medio del riñón son las estructuras del seno renal.
¿Qué cosa forma el seno renal? ¿Por qué se ve blanco acá? Porque son los conductos de los túbulos colectores, por ejemplo, ¿no? La pirámide de Bertin, los túbulos colectores, la estructura, ¿no? La pelvis, ¿no? De donde va a salir de acá la pelvis, todo. Toda esa estructura central. Y lo de acá es el parénquima renal, lo negrito, ¿ve? El parénquima renal. Y el borde está formado por una estructura lisa que, que va, que va, que va a tener un borde renal, una estructura lisa, que es un pliegue renal que va a formar el contorno que va a ser hiperecogénico, ¿no? Hiperecogénico blanquito, ¿ya? El parénquima renal acá y la estructura central del seno renal, por eso se ve blanco, ¿ya? El seno renal, que son los túbulos colectores, ¿no? Este, las demás estructuras centrales. Acá vemos el riñón, la parte central, el parénquima, y acá ya no vemos ya el polo superior del riñón, sino una gran imagen quística, ¿ve? Una imagen quística nipogénica. Este es un quiste renal, ubicado en el polo superior, un gran quiste renal. Quiste simple, no hay nada adentro, todo es negro, todo es agua, ¿ya? ¿Me escucharon, jóvenes? Sí, doctor. Sí, doc- Ya. Este es un ejemplo de quiste renal, ¿ya? Quiste simple renal, simple, no hay nada adentro, ¿ya? Quiste simple renal. Entramos a otra estructura que es la vejiga. La vejiga. También como distintas estructuras de la vejiga puede haber tumores, puede haber cálculos, procesos inflamatorios, divertículos, alteraciones de los meatos, por ejemplo, ¿no? Esta es la vejiga. Acá tenemos la vejiga, ¿ya? Con su pared, todo el borde de la pared. Una vejiga dilatada, ¿ves? Cuando la vejiga está dilatada, quiere decir que está llena de orina y el paciente esto puede verse con un volumen más o menos de 300, 400 cc, hasta más. Ya, generalmente cuando se pide ecografía, se pide que el paciente tome agua, que tome agua, ¿no? 20, media hora, incluso hasta una hora antes. ¿Para qué? Para que llene la vejiga. Y el examen se realiza con la vejiga llena, sí, para ver todo el contorno, los bordes, el interior, si hay cálculo, si hay masa, si hay lesiones, si hay quistes, si hay algo adentro. Porque si el paciente no toma agua, esto de acá se colapsa y no se ve nada en su interior. Necesita que tomen agua y que tengan bastante ganas de orinar. Cuando tienen bastante ganas de orinar, se ve adentro pura orina. Todo lo negro es orina, ¿ya? Necogénico, ¿ya? Entonces puede verse lesiones en su interior en ese caso, ¿ya? Entonces la vejiga puede aguantar un volumen hasta de 1,5 litros, jóvenes, se puede ver. He visto pacientes hasta de 1,5 litros. Ahí, claro, obviamente que están con bastante ganas de orinar, ¿no? Pero se puede, para el examen ecográfico, se hace desde 200 a 250 cc aproximadamente, mínimo. Ese es el volumen mínimo. El volumen máximo va hasta donde toleren, ¿no? Y he visto personas con 1,5 litros, pero eso es ya demasiado, ¿eh? Generalmente se hace con 300, 400, 500 es el promedio, 400 a 500 es el promedio, ¿ya? Esto, por ejemplo, puede ser de un volumen de 400 a 500, por ejemplo. Así está dilatado, se ve bonito todo, ¿no? Y en su interior, yo puedo ver lesiones. Por ejemplo, este es un corte transversal en decúbito lateral izquierdo, donde puedo ver una imagen pediculada, o sea, como si fuera un pólipo. Es una neoplasia, ¿ve? Una neoplasia de pared. De la pared, sale de la pared de la vejiga, de la pared de la vejiga. Es una lesión. Tendría que hacer una biopsia para saber de qué tipo de lesión es. Pero así puedo ver cuando hay orina de por medio, ¿ve? Puedo ver la lesión, ¿ya? Y la vejiga, por ejemplo, en la vejiga, para que se llene de orina, vienen por dos conductos, dos uréteres que vienen desde el riñón, ambos riñones, uréter derecho, uréter izquierdo, y van a desembocar al nivel de la vejiga. Pero ¿qué pasa si ese uréter del riñón salió una piedrita? Y esa piedrita pasa por el uréter, mira, ven la flechita acá, ven el uréter y ¡pac! A este nivel ya no desciende, ya no sale, se incrustó la piedrita. Viene el cólico abdominal, ¿ya? Paciente piensa que tiene un cólico, apendicitis, un montón de cosas, pero en realidad es una piedrita incrustada en la desembocadura, en la salida del, eh, en la desembocadura a nivel distal de lo que es el conducto, va a llegar para, el conducto, ¿me escuchan, jóvenes? Sí, doctor. Ya, sí me están escuchando, ¿no? Entonces, el conducto ureteral distal. El uréter, a nivel distal, debería desembocar y llenar de orina, ¿no? Acá ven, mira la línea de la flechita, es el uréter, pero acá vemos una piedrita, ¿ves cómo se incrusta acá?
y da una sombrita negra, ¿ve? Va a dar una sombrita negra. Entonces, esto de acá, ¿por qué se incrusta? Porque el calibre acá, en la desembocadura es menos, el calibre es menor, entonces la piedrita ya no puede pasar, se enclava, se incrusta, no pasa, y comienza a dar un cólico terrible, jóvenes. La única forma es sacar esa piedrita de ahí, ¿ya? La única forma es sacar esa piedrita de ahí. Entonces vemos una vejiga, ¿no? Con contenido necogénico en su interior, o sea, orina, y una imagen hiperecogénica que se ha incrustado a nivel distal del uréter, ¿ya? Del uréter, a nivel distal del uréter. Entonces producen cólico. Entonces no solamente podemos ver cálculos a nivel, incluso en algunos casos puede pasar la piedrita y vemos la piedrita acá adentro. Doctor, ¿esto puede ser la parte de arriba de la piedrita? No, joven, porque si fuera la piedrita daría una sombra acústica posterior, parece como una piedrita, da una sombra como esto, da una sombra negra, una línea negra. El cálculo siempre da, ya sea de la vejiga, ya sea del riñón, ya sea en la vesícula, da sombra, joven. Toda piedrita da sombra. Esto no da sombra, esto es una lesión neoplásica, nodular, que sale de la pared, ¿ya? Puede haber procesos inflamatorios de la pared, sí, la pared se puede engrosar, una cistitis crónica, se engruesa, ya no es regular como esto, miren. Entonces ustedes ven la línea de la flecha, todo regular, todo bonito, ¿no? En una cistitis crónica esto es todo irregular, como en guantes, grueso, irregular, los bordes son irregulares como en serrucho, algo así, ¿ya? Acá, por ejemplo, en esta imagen todo es regular, todo el borde es definido, bonito, ¿ya? Entonces acá todo es irregular. ¿Ya? Entonces, así es lo que se ve la imagen. Entonces, en vejiga podemos ver cálculos a nivel cístico dentro o en el conducto distal, ¿no? Del uréter, ¿no? Podemos ver lesiones nodulares de la pared, lesiones neoplásicas de la pared, podemos ver incluso engrosamiento de la pared como una cistitis crónica, podemos ver también hematoma o sangrado, también puede haber hematoma, sangrado también, ¿ya? Adentro, como si fuera una imagen heterogénea también. Puede haber muchas alteraciones a nivel, pero obviamente viendo con la vejiga dilatada, con orina, con contenido de orina, ¿ya? ¿Con eso? Yo creo que esa es casi la última parte. Y podemos ver lo que es la vejiga para ver la próstata, jóvenes. ¿Me escuchan, jóvenes? ¿Me escuchan? Ya, Sí, profesor. podemos ver la Sí, próstata. Mira doctor. cómo se ve la próstata, ¿ve? Mira cómo se ve la próstata. Esta es la próstata, ¿ya, jóvenes? Ya, ya, este es un ejemplo de próstata que se puede ver, ¿ya? La próstata se evalúa así, con la vejiga llena, por eso entre todo se ve la próstata, ¿ya? Se ve, pero tienes que inclinar el transductor, se inclina el transductor, ¿ya? No se pone de frente. Si se pone de frente es una lesión patológica de la vejiga, pero si se inclina la próstata y se aplasta con el transductor, se puede ver la próstata, ¿ya? Esta es la próstata. Y acá vemos una piedra, mira, como les dije, ¿no? Ve un cálculo. ¿Cómo sé que es piedra? Porque tiene sombra negra, ¿ve? La sombra acústica posterior, ¿ve? La sombra negra. Esta es una piedrita, ¿ves? Es un cálculo vesical, ¿ya? Litiasis vesical. Litiasis vesical, que vino del riñón, pasó por el uréter y se metió por la. Llegó a pasar. Litiasis vesical, ¿ya? Entonces podemos ver distintas patologías. Incluso con la vejiga llena yo puedo ver la próstata, ¿ya? Yo creo que esa es la última parte, jóvenes. Esa es la última parte, ¿ya? Terminamos y yo creo que hemos hecho en forma resumida las distintas estructuras anatómicas y algunas patologías. He tratado de mezclar con algunas patologías para que ustedes puedan identificar y darse cuenta cuál es la utilidad de la ecografía, tanto en lesiones pulmonares como abdominal. Y para nosotros poder aprender bastante eso, se necesita bastante práctica, jóvenes. La única forma de aprender ecografía, si alguien de repente quiere aventurarse a este campo, bastante entrenamiento, bastante práctica y bastante ver estructuras normales para poder comparar y diferenciar de lo patológico, ¿ya? ¿Ya? Entonces, les he mencionado de las patologías. Existe mucho más patología, obviamente menos frecuente. Yo les he mencionado lo más frecuente, lo que se llega a ver más en cualquier lado, ya lo más común, ¿ya? ¿Existe otras patologías? Sí, pero son menos frecuentes, ¿ya? Lo que yo mencioné es lo más común, es lo que ustedes tienen que aprender. De alguna manera ustedes tienen que saber, de forma general y básica, ¿ya? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Gracias, doctor. Una pregunta respecto a los exámenes. ¿Cómo vamos a hacer? ¿O cuándo nos van a entregar?
Ya ese examen está en proceso de corrección. Yo la verdad no he podido ver para poder, de todas maneras se va a publicar o le van a pasar el resultado, ¿ya? No he podido ver porque ustedes saben todos los problemas que ha habido estos días, esta semana. Creo que la semana pasada han estado en Semana de la Medicina y todo eso. Ya se ha estado, avanzando de alguna manera, pero ya lo van a tener pronto ya. Si no es esta semana que viene, la otra más tardar, ¿ya? Pronto, porque son bastantes ustedes. Estamos corrigiendo la última parte y de todas maneras se le va a avisar con tiempo cuándo se le va a entregar. O se le van a pasar a cada uno, creo, a cada uno de ustedes. ¿Ya? Ya, doctor, gracias. ¿Y el siguiente Y, examen cuándo sería? no, no, falta todavía un par de temas y de ahí se va a hacer el examen, ¿ya? Creo que es un par de temas más, ¿ya? Y de ahí viene el segundo examen. Ya, de todas maneras, se lo vamos a avisar con tiempo, ¿ya? Todavía falta un par de clases. Yo creo que la próxima clase ya va a ser presencial, ya no creo que haya todo este problema. Esperemos que no, ya, porque, para poder nosotros ya, y la próxima clase de repente ya tenemos los resultados también de sus exámenes y todo eso, ¿ya? Ya, muchas gracias, doctor. Ya, eso es todo. ¿Cómo se llama? Terminamos la clase de hoy. Ya con la señorita Corina les van a pasar todo lo que son las diapositivas y las imágenes, ya, para que puedan estudiar con tiempo, ¿ya? ¿Ya, jóvenes? Gracias, Doctor, doctor. gracias. Ya, hasta luego, buenas Muchas noches. gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches,